No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Tenemos en cabina a nuestra primera invitada. Se trata de la señora Ligia Pérez, quien es presidenta ejecutiva del CONANI. Bienvenida. Gracias. Un verdadero placer. Qué bueno estar aquí compartiendo con ustedes este momento para informar a la población que le sigue. A propósito, comencemos por el ABC. ¿Qué ha hecho el CONANI en estos últimos años para la protección de la niñez, de los niños, niñas y adolescentes? Sí, en términos generales, número ya y después vamos a lo particular. Ok, buenos días nuevamente. El CONANI ha venido experimentando un proceso de fortalecimiento institucional, porque lo primero es que para tú poder dar un servicio de calidad, tiene que ser sobre la base de instituciones fuertes, instituciones que se enfoquen en su misión. Y en el caso del CONANI, hemos estado trabajando desde el inicio de la gestión del gobierno del presidente Luis Abinader. En CONANI hemos estado trabajando en ese fortalecimiento institucional, creando estructuras que no existían y las cuales eran importantísimas, a pesar de estar en la ley 136-03, que es el Código para la Protección y la Defensa, la protección y los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, pero aún no estaban formalmente creadas o formalmente funcionando. Con tanto tiempo. Sí, con tanto tiempo. Y hemos estado trabajando en ese proceso, hemos crecido muchísimo y en las memorias que se presentaron a finales del año pasado para el primer cuatrenio de gobierno, pues se observan todas las, digamos, los avances que hemos tenido en materia de fortalecimiento de las estructuras, de las oficinas a nivel territorial. Nosotros tenemos 38 oficinas en todo el territorio nacional, 10 oficinas regionales y 28 municipales, y seguimos, para este año vamos a tener 2 oficinas más. Tenemos planificado 5, pero hasta ahora hay 2 que ya están casi funcionando, porque desde los territorios es que se debe dar los servicios, porque desde la sede central nosotros no podemos tener el control de todo lo que pasa en el país. Y la gente está en los territorios y la gente necesita el servicio que le brinda CONANI y tiene que ser en lugares accesibles para ellos y de cercanía. Esos servicios que brinda CONANI, porque habrá quienes escuchan y dicen, no, pero qué tantas oficinas, una institución como CONANI, que quizás no entienden la importancia de que CONANI esté en todo el territorio nacional. Así es. Mira, nosotros, según la ley que refería anteriormente, tenemos varias líneas de acción, varios roles. Tenemos un rol rector del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Ese rol rector quiere decir que nosotros debemos velar porque las instituciones que inciden en la niñez y la adolescencia cumplan los roles que están establecidos en esa misma ley, y que parte del fortalecimiento que les hablé anteriormente es esa definición clara que se ha hecho ahora de los roles que deben jugar cada una de las instituciones que forman el Sistema Nacional de Protección. Léase, además de CONANI, que es el ente rector, el Ministerio Público, el Ministerio de Educación, Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Trabajo, etcétera. Son unas 18 instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Protección, y esos roles ya están bien definidos en el marco de fortalecimiento que nosotros lanzamos el año pasado. Ya cada institución sabe cuál es su rol dentro de este sistema de protección, pero además nosotros tenemos un rol regulador de las asociaciones sin fines de lucro que prestan servicios de protección
especial a niños y adolescentes que tienen alguna situación de vulneración. Claro. Pero además tenemos un rol de prevención y hacia eso estamos apostando. Importante. Ya una vez habiendo, digamos, arreglado la casa, que puede faltar algo todavía, pero vamos trabajando en camino, eso. Claro. Exacto. Ya tenemos que enfocarnos más hacia la prevención, porque si logramos prevenir situaciones, pues luego no tendremos que invertir recursos, tiempo y quizás lamentar cosas que pudieron haberse evitado, y por eso estamos muy enfocados en el rol de protección, pero también de prevención, perdón. Pero también entonces tenemos el rol de protección especial. Protección a niños en alguna situación de vulnerabilidad, que lo hacemos a través de la atención residencial en 11 hogares de paso que tenemos. Nosotros tenemos 11 hogares de paso que, por cierto, estamos en un proceso ahora de desconcentración de esos hogares, porque realmente Un con hogar ANI... de paso, hay hogares de acogidas. No, se llaman hogares de paso, sí. que acogen, Ajá. protegen. Sí, no, Son diferentes. No, son las casas de acogida, más bien son por ejemplo, las del Ministerio de la Mujer. Sí. Para nosotros es hogares de paso. ¿Por qué le llamamos hogares de paso? Porque se supone que esa es una medida temporal. Un niño o adolescente no debe estar más de 6 meses como máximo en un hogar de paso. Sin embargo, tenemos situaciones de que duran más y no podemos sacarlo. Y se algo, genera un ambiente en el que ese niño, niña o adolescente se siente de alguna forma en un hogar funcional. Claro. Mira, en esos hogares de paso, esos niños y adolescentes tienen, lo primero es que están por perfiles. Nosotros tenemos hogares, por ejemplo, de niños desde recién nacido hasta 2 años. Wow. Un niñito, no sé si ustedes escucharon, una niña que dejaron abandonada hace unos meses a las puertas de un hospital en San Luis, pues esa niña está con nosotros. Wow. O sea, desde que nacen y son abandonados, entonces Conani los acoge, pero los acoge a través de una orden de la Fiscalía de Menores o del Ministerio Público o de la sentencia de un juez. O sea, Conani no puede acoger ningún niño que no sea a través de una orden judicial. Okay. E igualmente no puede salir de ellos tampoco si no es mediante una orden judicial o una sentencia de un juez, que a veces la gente dice, ve un niño en la calle, pero ¿y dónde está Conani? No, Conani no puede ir, venga. Sino eso es, nosotros sí gestionamos, sí podemos gestionar que si hay un niño en la calle, el Ministerio Público actúe, vaya donde está ese niño, lo acoja, investigue si hay una familia, dónde está la familia, y si no lo encuentra, entonces, bueno, mientras tanto, Conani... Pero si hay un proceso expedito para eso, si hay un proceso rápido para eso. Sí, es rápido ese proceso. Porque cuando la gente ve, es verdad, cuando la gente ve niños en un semáforo, atención presidente, semáforo. Sí, semáforo. Hermano, pero educando en el aire que estamos, líder. Pero qué barbaridad, Dios mío. Pero ¿y qué hombre los niños que uno ve en el semáforo o vendiendo o limpiando vidrio, uno dice, pero que ¿dónde está Conani? Y es importante aclarar esto, de que quien tiene que llevar el proceso es el Ministerio Público. Es el Ministerio Público, pero claro, no es que Conani se va a lavar las manos, porque nosotros somos garante de los derechos de la niñez y la adolescencia. Conani entonces tiene que hacer la gestión para que el Ministerio Público acuda. A veces lo acompañamos, generalmente Conani acompaña al Ministerio Público para, si hay algún niño que tiene Conani inmediatamente que acoger, pues lo acoge en principio de palabra, porque hay una situación, y luego llega la orden formal escrita, pero ese es el procedimiento. Yo le quería preguntar a ustedes sobre eso, sobre si hay algún plan con relación a eso, porque es evidente en las calles, muchas veces vemos niños y niñas
a veces expuestos por los mismos padres o por personas adultas que lo tienen ahí, que lo usan como una forma de, de sensibilizar a otro para que le den una donación. Sí, así es. Mira, está muy bonito lo de sensibilizar a otros. O sea, que explotan a menores en semáforos y sí. en cualquier otro escenario para sacarle dinero a la gente. Bueno, miren, nosotros tenemos, no, hermano, dentro de los múltiples programas que tiene Conani para atender a cada una de sus líneas y de sus roles, hay un programa que es un modelo de intervención de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, movilidad y peores formas de trabajo infantil. Porque todo eso es la movilidad en el caso de que sean niños extranjeros. Ahí nosotros tenemos un protocolo que se aplica en ese caso. Tenemos los niños de calle que pueden estar ahí por diferentes situaciones. A veces es la misma familia que por razones económicas probablemente los mandan a la calle a pedir. Otros que son explotados por mafias que existen realmente, y nosotros tenemos en ese modelo de intervención una serie de acciones que comienzan desde retirar esos niños de la calle porque en ese modelo de intervención intervienen, valga la redundancia, el Ministerio Público, la Policía Nacional, Interior y Policía, la Policía Municipal, la Policía Turística, también interviene para acoger a ese niño y luego se desarrolla todo un programa de un trabajo social con la familia de esos niños. Lo primero es identificar dónde viven y con los familiares que viven. Entonces se le hace visita, se le llevan los niños, se le hace una visita y se hacen levantamientos y ahí entran instituciones como Supérate, si hay un tema económico que atender, como el plan social de la presidencia, el programa especial, los programas especiales de la presidencia, entra SNS, el Servicio Nacional de Salud, por si hay alguna situación de salud que atender, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo, por el asunto del trabajo Hay un trabajo coordinado, eso es importantísimo. Es articulado, son unas 18 instituciones que conforman y que se hace eso desde el gabinete de la niñez y la adolescencia. Es importante saber que ese gabinete de la niñez y la adolescencia que preside de manera honorífica doña Raquel Arbaje, aglutina todas las instituciones gubernamentales que tienen incidencia de alguna manera en la niñez y la adolescencia. Y Conani coordina todas esas acciones que el gabinete, desarrolla, donde intervengan todas esas instituciones que les mencioné anteriormente. Son unas 18 instituciones del gobierno, pero además, escúchame un momentito. Para que quiero tenemos que hacer otras preguntas, doña Ligia. Pero además, intervienen también instituciones, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que trabajan, ONGs que trabajan temas de niñez. En esa línea yo le quiero preguntar. Espérate. Doña Ligia, yo no quiero que hablemos de nacionalidades específicas, porque por lo menos yo no lo voy a incluir en mi pregunta, porque no quiero que el tema se lo lleven por donde no es. Claro. Pero ¿cómo es el proceso de Conani con niños extranjeros, desde recién nacidos hasta la edad de adolescencia? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, lo primero es que nosotros no miramos nacionalidad, sino niños que necesitan atención, porque es el mandato de la ley. La ley dice que Conani debe garantizar los derechos de todo niño, niña o adolescente que se encuentre en el territorio nacional. Por lo tanto, nosotros tenemos que aplicar la ley. Ahora bien, cuando ocurren estos operativos que buscan niños o encuentran niños o adolescentes de nacionalidad extranjera que no tienen papeles, y Migración los lleva a uno de sus centros de interdicción, que dicho sea de paso, debo decir aquí que Conani tiene presencia
en esos centros de interdicción, presencia, precisamente por si llevan menores, ya sea acompañados de sus padres o supuestos padres o no. Si van solos, Conani entonces acoge esos menores, hace un proceso de evaluación psicológica, médica, y luego que tenga ese proceso, investiga si tienen familiares en la ciudad donde fueron, digamos, llevados, y si no tienen familiares. Si tienen familiares, pues los busca y se los entrega. Y ya Migración hará su parte. Claro. Conani no interviene en eso. Si no tienen familiares, entonces luego de hacerle ese proceso con todo un expediente que se le hace a cada niño que esté solo, entonces se lleva a la frontera donde hay otro equipo de Conani y lo entrega esos niños a un instituto de bienestar social de Haití, que por sus siglas es IBERS. Se lo entrega a ellos con todos los papeles, el expediente que se le hizo. Entonces, el IBERS ya se encarga de ahí para allá, claro, de la suerte de esos niños. O sea, busca a los familiares en Haití, si no lo encuentra, entonces tiene que protegerlos en una de sus casas de protección. Claro, pero ese es más o menos el proceso. Si hay un niño recién nacido abandonado, pues también lo acogemos, se investiga y luego entonces esos niños son los que pasan, si no localizamos ningún familiar a quien se le puede entregar y por ende ni siquiera sabemos su nacionalidad, porque por el hecho que tenga la piel oscura no vamos a decir que es haitiano, lo encontramos abandonado, no sabemos quiénes son la familia ni nada, entonces ya esos niños pasan a ser candidatos a adopción, a ser adoptados. Excelente. Mi pregunta va más orientada a lo que usted enfatizaba más temprano, de la labor preventiva de Conani en cuanto a la importancia de esta labor, más que la presencia de Conani en todo el territorio nacional, como físicamente. ¿Cuáles son esas medidas que se implementan a través de Conani que están orientados a la prevención de los diferentes problemas que puede presentar un niño o un adolescente desprotegido o en condición de vulnerabilidad? Bien, son varios los programas que tenemos en ese sentido. Uno de ellos es, y que es nuestro estándar, es la política de prevención y atención a uniones tempranas y embarazos en adolescentes. Como ustedes saben, han podido leer de los reportes tanto de la encuesta en Hogar 24 como de la Oficina Nacional de Estadística. El embarazo en adolescente ha venido desde el 2021 con un descenso que si bien no es el que quisiéramos, sí es el posible y ha sido el posible gracias a la aplicación gracias a una serie de factores. Tuvo que ver la ley que prohíbe el matrimonio. Es lo primero. Recuerden que hasta el 2021 un adulto seducía a una menor y ya lo resolvía casándose con ella. Pues ya eso está prohibido. Ese es uno de los factores iniciales. O sea, en el 2021 el presidente de la República promulgó la ley que prohíbe el matrimonio infantil. Pero ya en el 2020, a finales, ya comenzando prácticamente el gobierno, a principios del 21, creó el Gabinete de la Niñez y la Adolescencia para articular el trabajo de todas las instituciones del gobierno, como les dije ahorita, que inciden en la niñez y la adolescencia. Pero también, y de hecho, luego se creó esa política de prevención y atención en la cual una serie de organizaciones planificamos esa política y se comenzó a implementar a principios del año 2022. Y de esa fecha hasta ahora hemos visto el resultado que ha bajado, por ejemplo, del 2020 al 24,
ha habido una reducción de unos 4.46%. Teníamos un 22%, sí, un 22% en el 2020, en el 2024 un 18%. ¿Y la política precisamente en qué consiste? Bueno, la política integra una serie de programas de educación sexual integral en contextos comunitarios. O sea, orientando no solamente a los adolescentes, tanto hembras como varones, porque este es un problema de todos, sí, claro, no es solo de las niñas. Sí, claro. Y no solo a ellos, sino también a sus familias, cuidadores, tutores, los padres directos y a la comunidad, porque hay que alertar también y sensibilizar y orientar a la comunidad para que aprendan a identificar señales de amenaza. Cuando hay un adulto tratando de seducir a una menor, eso da señales y entonces la población, la comunidad debe estar atento para ponerle freno a eso. Pero además hay otro programa que es el de crianza positiva, que precisamente busca evitar que los padres puedan, digamos, aplicar métodos violentos que no van a generar un cambio de conducta positiva en los niños y en los adolescentes. Todo lo contrario, muchas veces los pone más rebeldes. Pero también hay programas de habilidades para la vida, donde a esos adolescentes se les orienta en proyectos de vida que ellos puedan desarrollar. Se les trata de enamorar, que se enamoren de un proyecto y que vean, que se visualicen cómo será su vida en un futuro si ellos siguen un proyecto de vida que se les orienta del todo para eso. Doña Ligia, en fin, hay una serie, entonces ahí entra también el Ministerio de Educación con la educación, porque nosotros lo hacemos con población que están en edad escolar y los que han salido. Porque la verdad, señores, que este tema de las uniones tempranas y los embarazos en adolescentes provoca una deserción importante. Provocan una deserción importante, un gasto increíble. La UNPA, en una encuesta que realizó, en un estudio, dice que nos cuesta al Estado Dominicano unos 120 y tantos millones de dólares. ¿Cuántos? Madre mía. Dólares anualmente los embarazos en adolescentes, porque son ya ciudadanos que ya no van a entrar al mundo laboral. Claro. Entonces hay una serie de factores ahí que son muy negativas. Entonces esta política, incluso la aplicación de esta política, yo digo que debe ser un modelo a seguir por otras políticas que no llegan como a verse los resultados. Claro. Y de esta en tan poco tiempo se ven los resultados a tal punto que nosotros fuimos invitados por la ONU a su 69 asamblea en marzo de este año para que nosotros expliquemos cómo hemos aplicado esa política para que tenga el éxito que en tan poco tiempo se ha evidenciado. Y allá tuvimos la oportunidad de explicar frente a países. El único país de América Latina que era República Dominicana. Luego habían países de África y otros, los Países Bajos también estaban, Holanda. En ese panel donde nosotros pudimos explicar en qué consistía la política y cuáles habían sido los factores que habían incidido en ese éxito que ha tenido la política en tan poco tiempo. Nosotros priorizamos en ese momento 20 territorios que era donde más incidencia de embarazo. ¿Dónde hay más vulnerabilidad de incidencia de embarazo? Mira, en los municipios, en principio, nosotros, esos 20 territorios, ahí estaban Azua, San Cristóbal, Baní, o sea, el sur, ustedes saben que es una de las regiones como con mayor nivel de vulnerabilidad en ese sentido y en otros, que gracias a Dios eso está cambiando mucho. Pero también el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, en fin, son 20 territorios, pero ahora en este año lo hemos ampliado
a 16 territorios más. Okay. Es decir, que tenemos 36 territorios donde estamos interviniendo con esa política y vamos a ir expandiendo en la medida que el presupuesto nos lo permita. Usted mencionó adopción, doña hay Ligia. un presupuesto especial para esa política, por eso también es que ha tenido éxito. Usted mencionó adopción. ¿Qué se está haciendo para que el proceso de adopción no sea tan extenso y tan tortuoso? Yo conozco casos de padres que han podido completar un proceso de adopción que se lleva a cabo durante 2 y hasta 3 años. Sí. ¿Qué se está haciendo para eso? Eso ha cambiado ya. Eso ha cambiado como parte de ese fortalecimiento institucional que les mencioné al inicio. Hemos tomado todas las medidas para que ese proceso sea lo más ágil posible. Ahora bien, tenemos que entender que la adopción debe ser un proceso complejo. Sí, claro. Porque vamos a entregar una vida a unas manos que tenemos que estar bien seguros que le van a brindar esa protección que le ha faltado y por lo cual los ha puesto en esa situación de tener que ser adoptados y que no van a caer en una situación igual o peor a la que tenían. ¿Verdad? Y eso es un proceso complejo que se lleva muchas evaluaciones, pero hay una parte también que corresponde al Ministerio Público, que es la parte quizás que se lleva más tiempo, porque el Ministerio Público es el que tiene que investigar si ese niño tiene alguna familia por algún lugar que pueda reclamarlo en algún momento. Si encuentran una familia y esa familia está dispuesto a quedarse, entonces ya no puede ser candidato a adopción. Pero si encuentran la familia y esa familia dice que no lo puede tener, tiene que hacer un descargo. Y todo eso se lleva, tú sabes, es su tiempo. Pero realmente estamos tratando de que ese tiempo sea el menor posible. Y de hecho, tuvimos una visita en estos días. Ustedes saben que CONANI, o no sé si lo saben, CONANI también es la autoridad central ante el Tribunal de la Haya para la sustracción internacional de menores. Nosotros recibimos muchos casos de padres. En un programa en estos días se puso de manifiesto un caso que hay padres que están separados, uno de ellos está en el extranjero, pero el que está aquí es el que tiene la guarda, entonces le da un permiso para que se lo lleve de vacaciones y se quedan con los niños. Ese es un tema que nosotros también tenemos que abordar, es otra de nuestras líneas de acción allá en CONANI y al revés, también hay niños de fuera que vienen aquí, o sea, por eso es que como autoridad central del Tribunal de la Haya, por la Convención de 1980, la Convención del Niño de 1980 de la Haya, nosotros tenemos que hacer todas las gestiones para que esos niños sean devueltos al lugar que le corresponde. Señora Ligia, en el caso de la explotación sexual de menores, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo vamos en ese tema? El caso de Boca Chica, por ejemplo, se dice que es una mina de extranjeros que vienen específicamente a recibir servicios sexuales de menores. En el caso de Sosúa, que menciona Bia Marí, que tuvo una intervención del Ministerio Público la semana pasada. ¿Cuál es la incidencia en estos casos? Miren, sí, claro. CONANI acompaña al Ministerio Público en esas intervenciones. Ese fin de semana lo tuvimos hasta la madrugada, que fue esa intervención, fue como a las 3 de la mañana. Sí. Después de la 1 ya estaban los aprestos. Y nosotros todo ese fin de semana estuvimos atentos con nuestros equipos en los territorios, porque si en esa, no sabemos, o sea, el Ministerio Público no sabe si en esas redadas, en esas intervenciones va a encontrar menores. Pero si los encuentra, CONANI tiene que estar ahí para inmediatamente tomar esos menores y ponerlos bajo protección, que fue lo que pasó en Sosúa y es lo que pasa en distintos lugares donde se hacen esas intervenciones. Nosotros sabemos por experiencia que en los polos turísticos se da mucho eso de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Estuvimos en nuestra labor preventiva en Pedernales hace aproximadamente un mes,
que estuvimos en Pedernales lanzando un programa que por primera vez se hace. O sea, es como poner los bueyes delante de la carreta, se dice, o la carreta delante de los bueyes. Es prevenir precisamente que como Pedernales tiene un potencial, un desarrollo turístico, va a tener un desarrollo turístico muy importante. Entonces nosotros estamos ya prestos, estamos ya con programas, con la colaboración de Save the Children, con el Fideicomiso de Pedernales y Cabo Rojo, y con alianza público-privada y con todas las autoridades de la localidad. El Ministerio de Turismo, que se acaba de integrar al gabinete, que no formaba parte del gabinete de la niñez y la adolescencia, y acabamos de incorporarlo. Y estamos orientando desde los dueños de los establecimientos comerciales, dígase hoteles, restaurantes, discotecas, hasta el más mínimo empleado. Estamos desarrollando con ellos programas de capacitación, de sensibilización y de orientación para precisamente prevenir que haya ese tipo de situación que se da mayormente en esas zonas turísticas. Y para denunciar este tipo de casos o lo que tenga que ver con uno que escuche que en un hogar están maltratando a un niño, ¿hay algún número de contacto para poder hacer este tipo de denuncias? Hay varias vías de contacto. Está la página de Conani, que ahí hay un chat que pueden perfectamente hacer las denuncias. Está también la línea vida de la Procuraduría, donde se llama, y cuando es algo de niñez y adolescencia lo derivan a Conani. Están nuestras 38 oficinas a nivel nacional y la oficina central, y están las redes sociales. Pero en el caso de las redes sociales, le pedimos a la ciudadanía que sí que las use y que denuncie, porque es un medio que llega rápido, claro, pero que no expongan las imágenes de los nombres de los menores de edad involucrados. Es lo único que le pedimos, porque el que quiere resolver un tema, que quiere denunciar porque realmente entiende que hay una vulnerabilidad de un niño está en riesgo, pues lo hace sin exponer, no simplemente buscando like, sino sin exponer la imagen y no decir los nombres tampoco de los menores involucrados. Con eso nos ayudan muchísimo, y yo exhorto a la ciudadanía de verdad que lo hagan, que no sean indiferentes ante las posibles señales de abuso o de cualquier tipo de vulneración. Unos padres que maltratan a un niño, y hay diferentes tipos de maltrato, no solamente el maltrato físico, está el maltrato psicológico también, el maltrato verbal también, porque mire, no hay cosa que marque más a un niño que oír de sus propios progenitores que le digan, usted no sirve para nada. Hay palabras que nunca se borran. O sea, hay palabras que duelen más que un golpe. Claro. Y aprovechando, doña Ligia, eso ya para terminar, claro, lo de las redes sociales, porque no tan solo son las denuncias. ¿Qué recomendación a los padres que hoy día tienen a sus hijos altamente expuestos en las redes sociales? ¿Es conveniente que se expongan de esa manera o sea, no. también Mira, igual que se omitan las caras en las redes? ¿O qué? Exactamente. Ese es otro punto, señores. Los depredadores, los pedófilos, están más atentos a las redes sociales que todo el mundo. Y cuando un padre, una madre expone a su niña, a su niño en las redes sociales, sobre todo muchas veces con situaciones, por ejemplo, bailando, que a nivel interno familiar no importa, es muy gracioso ver un niño bailándose, una niña tongoneándose, a nivel íntimo, a nivel de familia, pero por favor no suban esas fotos, esos videos exponiendo a sus niños, porque los están exponiendo a un gran peligro. Pero además, si es un video o una foto que es demasiado, digamos que sale de los cánones normales,
eso también es propicio para una persecución a esos padres que hacen, que exponen a sus hijos en esas situaciones, sobre todo exponiéndole que se vea el rostro del niño. Eso es pasible de persecución penal incluso. Así que yo les exhorto por la salud, por el bien de ustedes, a que, y de sobre todo de nuestros niños y adolescentes, que se restrinjan de publicar, hacer esas publicaciones provocativas muchas veces en las redes sociales. Muchísimas gracias, señora Ligia Pérez, presidenta ejecutiva del CONANI, por estar con nosotros. Importantes informaciones que nos ha brindado. Ojalá y sea del provecho de todos los que nos escuchan. No se diga más. No se diga más. Por Top Latina.